la mañana con 32 minutos. El título de esta entrevista podría haber sido en su minuto, era en su minuto, ¿por qué se equivocaron las encuestas? Uno podría cambiarle el titular ahora y decir, ¿por qué se equivocaron las encuestas en primera vuelta? Aunque no todas. Y por qué aparentemente le apuntaron en segunda vuelta casi todas. Está con nosotros el que le apuntó en ambas vueltas, Cristian Valdivieso de Criterio Research. Cristian, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Me dejan contar una pequeña anécdota al respecto. Yo supe el miércoles pasado de esta encuesta. Y ese miércoles o jueves pasado, esta encuesta, que le daba 7 puntos aproximadamente a Sebastián Piñera. Y me dijeron que era de esta empresa. Y me demoré un rato en encontrar el número de Cristian, a quien yo no conocía. Después de un rato me conseguí el número. Lo llamé por teléfono. Y le dije, Cristian, tengo los datos de tu encuesta. Y Cristian, a un silencio sepulcral al otro lado, escuchaba nada más. Entonces yo intentando sacarle de verdad mentira. Ni un sí ni un no. Y después de un rato... lo mismo con Guzmán, ya. Y después de un rato, después que yo le di a entender que tenía su encuesta, lo mismo como la conseguí, los datos de los 2 escenarios, ustedes planteaban 3 escenarios, yo me conseguí 2 porque el tercero no lo entendí, para serte franco, porque me lo dictaron, no vi papeles. Se los dije, entendió que tenía los datos, le dije, Cristian, ¿cómo lo hacemos para filtrarlo? Me dijo, la ley no lo permite, yo no lo voy a hacer. No, le dije, yo lo hago, te vas a meter en un problema. Bueno, problema mío, yo asumo el problema. Y me dijo, no, entonces yo le planteé, con toda la maldad que uno puede, a la altura, sacando todos los recursos, le dije, Cristian, pero ¿qué ganas con decir después de que le apuntaste? Si nadie te va a creer, lo vas a poner en notaría. Me dijo, no es mi negocio que la gente sepa que le apunte, me interesa hacer el trabajo. De hecho, yo a Cristian lo invité para que viniera el viernes y no quiso. Así que me consta que Cristian tenía el trabajo, tenía los datos que daban el triunfo colgado de Sebastián Piñera y no quiso entregarlo. Y de todas maneras, yo aquí, Cristian, el viernes en la mañana con la Connie, que teníamos para tener los datos, yo estuve el jueves con Cristian. Los dimos a conocer aquí sin dar muchas luces. Sí. No, yo te paré porque quería darlo, así que... Bueno, ya, pero acá el tema independiente de No, pero interesante, porque hay gente que hace la pega seriamente y no lo hace para... No, efectivamente teníamos ese dato y el dato que llevaba base 100 nos daba 8 puntos de diferencia a favor de Sebastián Piñera. Ahora había un par de escenarios que hacían la elección un poco más estrecha, pero siempre a ese dato le llamamos la votación más probable y era lo que nosotros teníamos como hipótesis. Cristian, de todas maneras, yo, independiente de ostentar el título del que más le achuntó finalmente, ¿verdad? ¿Cuánto hay? Porque ha habido varios mea culpa. Ayer un seminario donde Roberto Isakson dijo también que había habido ciertas cuotas de suerte, ¿Qué es lo que nos falta para hacer que nuestras encuestas sean definitivamente más creíbles, más competitivas, más parejas? Falta información del CERVEL, falta inteligencia electoral, falta datos del censo, falta más competencia, ¿Qué es lo que nos falta? Porque me imagino que tú también te has formado esa idea. O sea, yo creo que efectivamente falta de todo un poco, pero lo que creo que estuvo más complejo en la primera vuelta fue el tema de determinar el votante probable. Yo creo que esencialmente 2 temas llevándolo a las encuestas y antes de pensar en Big Data y otras técnicas más sofisticadas, ¿verdad? Porque que el CERVEL eventualmente nos pasara la información respecto de cómo votó la gente, porque hoy día las encuestas no se hacen sobre gente que haya votado realmente, sino que población en general, y ahí sobre eso tenemos que estimar quiénes son los que van a ir a votar. Pero creo que este escenario nos mostró 2 cosas muy fuertes. Uno, que las técnicas tradicionales están muy complicadas para poder levantar información verídica respecto a lo que está sucediendo en las encuestas. Se intenta a través de técnicas tradicionales levantar muestras representativas de manera muy rápido y eso es muy complejo hoy día. Acceder a los sectores altos es complejo y siempre se supo, los barrios cerrados, los condominios, las dificultades de los guardias. Pero hoy día también a los barrios, a los sectores medios es muy complejo, la densificación que ha tenido la ciudad, ¿verdad? Y la cantidad de edificios que hoy día vemos creciendo a diario, hace que sea muy complejo llegar rápidamente a una encuesta que sea realmente aleatoria. Porque uno se puede encontrar con un tremendo edificio y decir, tengo que sortear el departamento 422 de la calle X 127 y tengo que llegar a esa casa, a ese departamento, y en ese departamento tengo que golpear las puertas y preguntar cuánto mayor. Tengo que pasar un portero. Es muy complejo. Entonces nos vamos a los sectores bajos, y en los sectores bajos, ¿verdad? O medio bajos, hay muchos sectores que son relativamente inseguros, que es difícil entrar. Entonces la penetración, la posibilidad real de entrevistar a la gente que efectivamente puede ser votante es muy complejo hoy día con los métodos tradicionales. Nosotros innovamos y nos fuimos al panel online, que es de lo que se está hablando este tiempo, que de alguna manera hoy día representa bastante mejor la diversidad. Explica de qué se trata. Con todo lo satanizado que es lo online. Sí. No, pero es que lo importante es el tema del panel. Explique de qué se trata. El panel es lo relevante. El panel, a diferencia, o sea, esto no tiene nada que ver con una encuesta web, una encuesta por email, una encuesta por Twitter. Estos son paneles, que es lo que está sucediendo y se está trabajando en todo el mundo,
donde tú tienes representado a la población en general dentro de tu panel. Es como que los panelistas fueran clientes tuyos, comillas. Están ahí activamente respondiendo encuestas, pero cuando tú los seleccionas de un universo como una muestra y tú les dices te toca responder. No es que ellos estén respondiendo permanentemente. Entonces, son estos famosos loyalty panel que la gente responde encuestas cuando es seleccionada y se le envía la encuesta y va acumulando puntos o tiene un sistema de lealtad que le hace win to win esto, ¿verdad? Yo respondo, te doy información y yo también recibo algo. Pero hay pago, hay premio, hay regalos. Hay incentivos por responder y por la cantidad de respuestas, pero tú respondes cuando te toca responder, no cuando quieres responder. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que pasa en todo el mundo y es lo más natural. O sea, hoy día la gente quiere responder en la tranquilidad de su laptop, en su teléfono, de distintas cosas. Lo que pasa es que en Chile hoy día tenemos una buena representación a nivel de ciertos paneles, no de todos los paneles, respecto de todo Chile. O sea, yo puedo tener una muestra representativa de Chile, desde Arica hasta Punta Arenas. Otra cosa es que tú me digas, quiero hacer una encuesta electoral en Copiapó. Probablemente no tengo tanto universo representando a Copiapó en particular para hacer una muestra. Para construir un panel en Copiapó. Podría construirlo, pero para tener hoy día una muestra específica en Copiapó. Pero, no sé, en Europa tú tienes ya hoy día paneles de deportistas, según estilos de vida, si le gusta la cultura. Tienen muy segmentados los paneles. En consumo los paneles se usan mucho. Exactamente. Y lo otro, esto es fundamentalmente consumo. De ahí nosotros lo llevamos al mundo electoral. No es que alguien inventó la metodología del panel, y que además, ojo, el panel hoy día es online, pero el panel existe hace 50 años y era presencial, digamos. El uso del panel exacto. Y el tema tiene que ver con las dificultades de penetración de Internet, pero Chile tiene tasas de penetración sobre el 80% de acceso a Internet. A veces a lo mejor tú no tienes Internet en tu casa, pero accedes a través de un cibercafé, de la universidad, del Centro de Formación Técnica. Entonces, ahí pasamos al segundo tema. El panel tiene la gracia de que tú por defecto contestas todo en una especie de urna, porque no hay la intermediación de un encuestador. Me llega un email, disculpa, me llega una clave para explicarle a la gente. Me llega una clave, yo entro a un sitio de ustedes, yo me identifico. Tú ya estás previamente perfilado. Me llaman Matías, tú estás convocado. Es que te regalan muchas veces. Es que te llaman muchas veces. Tú formas parte de este grupo. El panel está constituido por los mismos individuos. ¿Cómo te llega la invitación, se construye el panel. El panel, como dice Nicolás, se construye. Uno invita a gente a participar, la gente tiene que inscribirse, se perfila, ¿verdad? Y pasa a ser parte de esta base de panel, pero ya previamente perfilado. ¿Cuántas personas forman? Hoy día el panel con el que nosotros trabajamos para estas encuestas políticas son más de 160.000 personas a lo largo de todo Chile. O sea, es representativo de todo Chile. Ese es tu universo. Cuando hacíamos encuestas telefónicas, uno decía, ¿cuál es la base? La base de teléfono. Este es el universo del panel. Cuando decimos, ¿cuál es la base de una encuesta presencial? Esos son los mapas censales. Esa es la diferencia. El tema es que tú accedes finalmente realmente a quien es la persona que aleatoriamente ha sido seleccionada. O sea, entonces, para entenderlo bien, porque probablemente, por ejemplo, tú le puedes mandar un mensaje de texto, le mandas un mail y dices, está disponible la encuesta número 14 para ser contestada. Y tú has sido seleccionado para contestar. Claro, y tú de este panel de 160.000, en que yo, ¿a cuántos más o menos levanto por 1.000? Sí, ahora nosotros para esto, dado que hay votante probable, hacíamos 2.000. 2.000, perfecto. Cosa de decir, va a votar el 50% de la población, quedarnos con 1.000 de votantes reales. Perfecto, entonces, claro. y le llega un mail o un mensaje de texto, etcétera, y esa persona en 24, 48 horas contesta las preguntas que ustedes determinaron. Y a partir de eso, tiene una cuenta de puntos, recibe unos puntos por haberla contestado, y eventualmente le llega una extra para ir al teatro, ese tipo de cosas. ¿Se le mandan a 160.000 o elige tú eliges una muestra. Elige una muestra dentro de tu universo. Exacto, dentro de un universo. Los 160.000 son tu universo. Ahora, y ahí viene el otro tema. Al contestar solo tú frente al computador, al teléfono o lo que sea, no hay efecto de un intermediador. Entonces el voto oculto que existe, ¿verdad? No se disminuye mucho porque tú respondes lo que quieres responder. Entonces, ¿qué pasó en primera vuelta? Se ocultó mucho el voto por Cast. Porque probablemente por José Antonio connotaba cosas que eran particularmente complejas de decir a otra persona. Una espiral del silencio. Y opera la espiral del silencio. Y en la segunda vuelta, la hipótesis que nosotros tenemos es que empezó a operar en las encuestas presenciales esta idea del voto más oculto por Piñera. ¿Por qué? Porque resulta que después de la primera, simbólicamente, a él no le había ido muy bien, ¿verdad? Y se había desatado todo este antipiñerismo. Entonces mucha gente dijo, no voto, o votaré nulo, o incluso diré Guillermo. O el voto secreto. Porque lo que nosotros conversábamos durante mucho tiempo con gente, decíamos, ¿por qué está este clima de que la elección está tan apretada? Nosotros habíamos publicado una encuesta una semana después de la primera vuelta y nos daba sobre la base 100, 7 puntos de diferencia en votante probable. Entonces, yo creo que se había armado un clima respecto de que la elección estaba muy apretada, que no era un clima real de lo que estaba. A no ser, y ahí está la otra hipótesis errónea también que se trabajó, a no ser que hubiera habido una participación muy baja.
el gobierno o el oficialismo pensaba que al aumentar la participación eso iba a favorecer a Guillermo. Totalmente. Eso Y era al revés. era absolutamente al revés. Si hubiera sido muy acotada la participación, eso hubiera hecho el escenario mucho más politizado. Por lo tanto, hubieran ido aquellos que claramente querían ir contra Piñera o aquellos que claramente querían ir a defender a Piñera. Y eso hacía más competitivo el escenario. Pero al votar sobre el 45% de la población, ya nosotros veíamos que esto se ampliaba y se ampliaba. Cristian Valdivieso, ustedes publicaron la última vez que se pudo publicar, que fue el lunes siguiente de la elección de la primera vuelta. Después vino esta veda de encuestas. ¿Pero ustedes siguieron haciendo encuestas? Sí, pues, Me gustaría saber cómo fue la tendencia durante este mes de campaña, que nosotros, por percepciones... O sea, hay algún hito que uno puede identificar, claro. De sensación térmica, veíamos que la cosa se iba apretando. No fue así, nunca. ¿Hubo variación dentro del mes de campaña entre primera y segunda vuelta? En lo que nosotros definimos, estimamos como votante probable, para lo cual usamos la misma ecuación o algoritmo que usamos para la primera vuelta, que nos había resultado relativamente bien, la campaña fue una campaña favorable a Piñera. O sea, los 7 puntos o los 6 puntos que se veían a nivel total en la encuesta publicada, a las 10 días después subieron a 8. O sea, claramente la campaña fue una buena campaña hecha por Piñera. Y lo que yo sostengo, después de mirar la campaña y los datos, es que el triunfo es claramente de Sebastián Piñera. Acá no hubo un efecto de que el Frente Amplio no se plegara a la candidatura de Guillermo. Al revés, el Frente Amplio prácticamente traspasó casi todos sus votos. Hubo 500.000 votos de la centroizquierda no guillerista que se diluyeron, pero eso estuvieron entre la democracia cristiana, entre el mismo Meo, que había sacado 300 y tantos mil votos, y algo de Beatriz Sánchez, pero en general fue casi todo traspasado. Lo que hace el hoy electo presidente Piñera es una muy buena campaña donde, por una parte, acerca a los votantes más bacheletistas, si se quiere, o que alguna vez eran concertacionistas, diciéndole, sí, gratuidad técnica, sí, auge para los adultos mayores, sí, ley general del cáncer, le dice a los DC, ¿verdad?, que era una ley, una propuesta de Goich, de Carolina Goich. Por lo tanto, les disminuye toda la incertidumbre respecto de este antipiñerismo, o las reformas que, verdad, algo habían avanzado, o la lógica de los derechos, se va a ir al despeñadero y dice, no, esto no va a pasar. Y por otro lado, se arma una campaña también diciendo, oye, tenemos que salir a votar porque aquí hay un riesgo real. Ya aparece Chilezuela, ya aparece esta idea de que el país se puede ir al despeñadero y saca a votar a por lo menos 350.000 personas más. Entonces, fue una estrategia muy bien diseñada en dos direcciones, ¿verdad? Una apelando al votante más, comillas, históricamente concertacionista o bacheletista, y otra apelando al votante de derecha que se había quedado, o tradicionalmente derecho, o que se había quedado en la casa. El día que estuvimos en el debate de Anatel, no, el de radio, Archie, Archie. Que con Nicolás nos volvimos junto con Rodrigo, juntos. Yo me quedé conversando con un miembro de la campaña de Sebastián Piñera. Un minutito, el paso. Y le digo lo mismo, ¿qué esta locura que están planteando del voto marcado? Era el pleno voto marcado por ahí, pero están asustando a todo el votante de centro. Era muy al pasar y me contestó una cosa que me quedó dando vuelta y te la comenté después cuando me dijo, tenemos que movilizar a nuestra gente. Y los hechos indican que era una estrategia muy bien armada y con muy buenos resultados. Movilizar la movilización de apoderados, movilizar la reclamación de apoderados te lleva gente a votar también. La derecha se movilizó mucho, se veía un sector movilizado. Y eso fue lo que buscaba. Se movilizó. Y lo otro que se vio también en la campaña de la segunda vuelta, a propósito de la encuesta primero y después, es que más allá de la cercanía, la honestidad, ¿verdad?, y el cariño que la gente le tenía al candidato Guillermo, que era mucho y muy importante, él no logró avanzar un milímetro, más bien retrocedió en esta idea de posicionarse o solidificarse como un candidato con reales capacidades o competencias para llegar a la moneda. O sea, nunca logró él construirse o posicionarse como un candidato que, más allá del apoyo de la presidenta Bachelet, de la coalición gobernante o el antipiñerismo, ¿verdad?, lo posicionara ahí de verdad como alguien con capacidades y con credenciales para transmitir la confianza y la seguridad para llegar al gobierno. Cuando vimos la otra vez, porque tuve oportunidad de conversar con Cristian un poco antes, ¿verdad? Y analizamos junto con Camilo Férez un histórico que tenía que ver con los atributos, y ahí se reflejaban cosas re importantes, o sea, y re interesantes además para entender un poquito cuál fue la dinámica de las preferencias de las personas también. Y al principio, ¿verdad?, tú tenías a Guillé, tenías a Piñera y tenías un Lago, mucho menos competitivo que los otros, pero con atributos absolutamente marcados y muy diferenciados. O sea, en este gráfico, ¿cómo se llama este gráfico? Como la araña. En la araña, ¿no es cierto? La araña de posicionamiento. Bueno, en la araña de posicionamiento tú tenías a Sebastián Piñera con las puntas puestas en todos los atributos duros, evidentemente, ¿no es cierto? Y le colocabas la araña de Alejandro Guillé encima y llenaba las otras puntas. O sea, complementarios. Exacto, la punta con todos los atributos blandos. Y tenías, con el surgimiento de Beatriz Sánchez, a un clon de la araña de Guillé,
lo que explica por qué el impacto sobre la candidatura de Guille fue tan importante con la aparición de Beatriz Sánchez, ¿verdad? Porque le quitó la novedad y le puso a los mismos atributos, le puso más carisma, le puso la novedad, le puso el ser mujer, le puso el recordar a Bachelet probablemente también. Y en el caso de Ricardo Lago, la araña era un mini-mí, como dijo Camilo en ese momento, un mini-mí de Piñera. Eran los mismos atributos, pero más chiquitito. Entonces, ver eso montado, superpuesto, permite entender también muy bien cómo se fueron desplazando las preferencias de las personas. Sí, Y por qué Lagos no, por qué Piñera sí, cómo irrumpió Beatriz Sánchez y cuánto finalmente terminó favoreciendo la propia presidenta Bachelet a la misma Beatriz Sánchez. Sí. Indirectamente, aunque no lo hubiera buscado. Claro, de alguna manera lo que se veía ahí y que tuvo un impacto en la primera vuelta, ¿verdad? Yo creo que tanto Beatriz Sánchez como Alejandro Guiller se distribuían este posicionamiento más, comillas, bacheletista. Sin encarnarlo claramente uno u otro, pero se lo distribuían. Y yo creo que eso tuvo un cierto impacto en la primera vuelta, porque al distribuirse esto, ¿verdad? Al aparecer Beatriz Sánchez, baja Guiller, ¿verdad? Y se equipara con ella y se distribuyen, comillas, el poder de estos atributos más bacheletistas o de los derechos sociales. Entonces eso hizo aparecer en la primera vuelta, que para la primera vuelta no había ninguna posibilidad de que esos temas fueran relevantes, y que lo único que importaba era la economía, ¿verdad? El crecimiento, etc. Y eso llevó a un cierto triunfalismo, ¿verdad? Y un descrédito de las otras opciones, que después, visto los resultados, aparentemente no era que no existieran, sino que estaban divididos en dos candidatos, ¿verdad? Que tenían que eran Guiller y Beatriz Sánchez. Ahora, respecto a la segunda, yo creo que también hubo un tema del cual no es solo la campaña de Piñera, que esto de idea de las dificultades de Chilezuela, de los riesgos. También la candidatura de Guiller cayó en ese juego y se equivocó muy fuerte. O sea, cuando Guiller viene y le dice a la gente que va a meterle la mano a los ricos o que vamos a ir hasta la victoria siempre, de alguna manera le daba bombo y vuelo a esta misma idea de Chilezuela. Entonces, claro. La campaña de Chilezuela de verdad logró asustar a mucha gente, pero no solo porque la instigaron desde la candidatura a la derecha, sino que también porque desde la candidatura a la nueva mayoría le dieron vuelo. Como dato anecdótico me tocó, no sé, un chofer de un Uber, perdón, no, eso es delito, no se puede decir. No, en un auto de transporte público en el que anduve, con un consejo de un edificio de personas que me comentó cuando desde el gobierno, fundamentalmente la secretaria, la ministra Narváez y el propio Guiller hablaban de la desesperación de Piñera ante la derrota, me decían, me acuerdo que fue, ¿no serán ellos los desesperados? Me decían, ¿no serán ellos los desesperados? Pues se acuerdan que se usó mucho, y eso yo creo que es un argumento que a uno le provoca una cierta molestia. Que Piñera estaba desesperado. Que Piñera estaba desesperado, que se nota la desesperación de la derecha. Es como... Bueno, lo curioso es que si uno miraba y leía y conversaba en privado con gente de la candidatura de Piñera, estaban efectivamente muy asustados. O sea, ellos no creían en tus 7 o 8 puntos de ventaja de tu encuesta. Ellos pensaban que esto era combo a combo. Bueno, como lo cuenta Guiller, que los dos estaban sorprendidos con la diferencia. Ahora, yo creo que lo creían, y si no lo creían, lo querían creer, porque el triunfalismo de la primera vuelta yo creo que les pasó la cuenta también. Ese es el punto, claro. Tú estabas con ese nivel de triunfalismo, desmovilizó a mucha gente, mucha gente definitivamente o se fue a la playa o no quiso ir a votar, pero hubo 350.000 personas que se movilizaron en segunda. Son más, claro, o sea, faltaron 650.000 y de eso lograron movilizar 350.000. Claro, ahora, entonces, pero yo tengo una pregunta y perdona por lo pegado, pero efectivamente, a ver, yo, por ejemplo, hablando a las 5 o 6 de la tarde con la gente del comando de Piñera el domingo, te decían, estaban todos preocupadísimos porque los datos indicaban que estaba yendo a votar más gente. Todos nos habíamos comprado la tesis de que si iba a votar más gente, ganaba Guillermo. Que era la tesis del gobierno. Que era la tesis del gobierno y que era lo que fue lo que provocó el nivel de depresión casi angustioso a las 7 de la tarde en la Moneda, porque ante los datos de votación estaban dando por hecho que ganaban, digamos. Entonces, ¿por qué eso de los dos lados, porque yo estuve con un miembro del comando de Bachelet, de Guillé, a las 5:20 de la tarde, en el canal de lo mismo, y me dice, tengo cifras de la Moneda que indican que hay una ostensible baja en la votación, los datos, y eso favorece a Piñera. Es decir, a los dos lados, uno para un lado y otro para otro, pero pensaban que iba a votar menos y aparentemente algunos creyeron que había votado menos, hasta que de repente la votación se abrió. Pero si los programas a las 6 de la tarde en la televisión y en otras radios estaban diciendo, en otras radios porque yo me agarraba la cabeza a dos manos no pudiendo entender que votara menos gente en un escenario tan competitivo. Pepe Out decía que había 400.000 personas menos votando a las 6 hasta que los periodistas apostaban en los centros de votación. Gota a gota iban diciendo, en esta mesa nos dice la gente que hace un mes vino menos gente. Y de repente, oye, aquí hay alguien, estábamos con Juan Manuel. Alguien está equivocado. O las cifras que vienen de los comandos, o nuestros periodistas que están desplegados por todas partes que dicen que votó más gente. No, pero en el comando de Piñera yo puedo asegurarte que dado el contacto que tenían con los vocales, con los apoderados,
tenían el dato, ya a mitad de la tarde, tenían el dato que había votado ostensiblemente más gente, y eso los tenía angustiados, digamos. Claro, yo creo, ahora nosotros las encuestas no nos mostraban eso, nos mostraban al Sí, revés, es que eso mientras más se ampliaba el margen. Y eso yo lo conversamos mientras incluso más lo conversamos Y con no, la la Connie lo contó el viernes aquí. totalmente Yo lo lógico, conté porque el es viernes lógico. acá. Si tomamos el total de la población, ¿qué nos decía la gente? Que el 30, Es que 35 o hasta el 40, pero no más, tenía o apoyaba a la presidenta Bachelet, y había un 60% que no. Entonces, si tú dices, si voy a crecer en el total de población, ¿qué es lo que va a pasar? Que la mayoría de los chilenos no quiere que siga 6 de gobernando cada la nueva 10, mayoría. Sí, para es que- bien o para mal, pero esa era es- la señal más clara que había, ¿te fijas? Y eso es lo que finalmente pasó en la elección. Entonces, no tenía ninguna lógica. Y esa lógica quizás está instalada desde este clivaje que tienen los políticos de pensar de que si la gente más popular vota, que es la que menos vota, va a tener que tender a votar por la izquierda. Y eso es no entender que este país cambió radicalmente. Y hoy día tenemos gente que se traspasa y cruza las fronteras de una coalición a otra sin ningún problema, pensando en que le beneficia más, a quién le cree más y cuáles son los problemas que está habiendo en el país y quién se ofrece como una mejor solución Y que para al ello. final vota los candidatos que hay, digamos. O Exactamente. sea, en la segunda vuelta son 2 los candidatos y son las opciones, y entre uno y otro elige nomás. Aunque suene de perogrullo, es súper cierto, eso condiciona mucho lo que la gente hace. Cristian Valdivieso, Criterio Research, ¿van a seguir haciendo ustedes? Porque su expertise es en el mundo económico, consumo y una patita en lo político, pero ¿van a fortalecer esa área? ¿Van a seguir trabajando? No sé, será caro, no sé, pero tiene rédito desde el punto de vista de la marca, porque cuando todos estaban perdidos en las 2 vueltas, ser quienes aceptaron, me imagino que cada vez los empiezan a convidar más, a escuchar más, a contratar más. Sí, bueno, es un efecto, es alto riesgo. Ahora nosotros sentimos que el riesgo está relativamente... Hemos ido aprendiendo mucho porque nosotros empezamos a trabajar en el mundo del consumo, como decía Nicolás, hace muchos años con el tema de los paneles. Nosotros empezamos a mutar nuestra manera de levantar datos desde lo presencial y telefónico a los paneles. Entonces tenemos mucha experiencia trabajando bien con los paneles y cómo sintonizarlos bien, cómo ecualizarlos. Ahora, dicho eso, sí, vamos a seguir tomando la temperatura mensualmente al gobierno y a distintos temas país, ¿verdad? Como lo hemos venido haciendo, y no se nos pasa por la cabeza pensar en hacer esto más seguido, semanal o quincenal. Creemos que De hecho, una vez al mes es más que yo soy bien testigo suficiente. de que partieron súper piola. Sí. De repente llegó un mail hace meses, no sé, a principios de año, a ver si uno que empezaron. Y ya, pues, y conversé, y empezamos, y te llamamos cada tanto cuando iban sacando la encuesta, pero fue súper piola, o sea, no fue con mucho aspaviento la ¿Están cosa. midiendo a otros políticos? Vamos a empezar a medir distintas cosas. Lo que pasa es que, mira, si hay alguien que es relativamente conservador respecto de la forma de levantar los datos y la metodología, son el mundo político. De hecho, la otra vez hablaba con un grupo de periodistas y me decían, mira, a mí me encantaba tu encuesta, me encanta. A veces la quería cubrir, pero llamaba al comando de acá y al comando de allá y todos decían, no, es que las encuestas online no sirven de nada, así que no Claro, le pero queremos no esa entender- encuesta. Entonces, no, tenía que... no quedarse- se quedan con la última parte. Claro, con la- Panel online, Claro. se quedan solo online. Con online. Un último segundo. ¿Qué explicación tienes tú para resultados, por ejemplo, como la famosa encuesta del Chino Río? Bueno, es que por el número, La suerte de 100.000 personas votaron ahí, entiendo. Votaron creo que 100.000 personas El en Chino esa Río. encuesta de Twitter. Sí, o más. O más, O más. Entonces, Sí, sí. eso da... Lo que pasa es que si votan 100.000 personas, Claro. la probabilidad de que le achunte es mayor, ¿o no? Claro, o sea, la ley de los grandes números empieza a Claro. operar a ese nivel. Ahora, el Obvio. problema de Twitter es otro, que normalmente lo que tú tienes ahí una base de El gente que es universo parecida a ti, restringido, claro. un universo que no es representativo. Entonces, aquí operaron los grandes números también. Y de alguna manera lo que reflejó eso era que la elección no estaba tan apretada como se suponía que estaba apretada. Porque si hubiera estado apretada, de verdad, Ni esas siquiera encuestas, con los 100.000. esas encuestas probablemente hubieran estado muy sesgadas. Chino Ríos Research. Ya, pues, don ¿Ah? Cristian Valdivieso, Sí, de no, Criteria Research, un millón de gracias por venir, ¿ah? Gracias. Gracias, Cristian. Nos vamos.